Muy buenas noches, gracias a todos por continuar con nosotros, por seguir escuchando Caracol Radio, por estar en hora 20 ahora para llegar al momento del análisis, del debate, de la reflexión, después de escuchar las noticias más importantes de este viernes. Vamos a hablar sobre cosas importantes que ocurrieron la semana, temas que quizás no alcanzamos a analizar en otros espacios por falta de tiempo y por la misma realidad de la agenda del país. Vamos a estar hablando sobre la caída del presupuesto general de la Nación en el Congreso, lo que viene en adelante con un presupuesto expedido por decreto y del paso del presidente Gustavo Petro por Nueva York en la Asamblea de Naciones Unidas. De inmediato saludo a los panelistas que nos acompañarán esta noche en hora 20. Está con nosotros Olga Lucía Velázquez. Olga Lucía, buenas noches, gracias por estar acá. Alfonso, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los panelistas y a todos los oyentes. Olga Lucía es representante a la Cámara por la Alianza Verde. Nos acompaña también José Daniel López. Bienvenido, José Daniel. Alfonso, buenas noches. Un saludo para los oyentes de Caracol, para mis compañeros de panel y para el equipo de Caracol. José Daniel fue congresista también, es presidente de Alianza IN. Con nosotros está también Sergio Guzmán. Bienvenido, Sergio, gracias por estar acá. Alfonso, un gusto estar con usted, con los compañeros del panel y con la audiencia esta noche en este programa. Sergio es director de Colombia Risk, profesor universitario con una maestría en Economía Internacional y Relaciones Internacionales. Y completa nuestro panel de la noche Heráclito Landines. Buenas noches, Heráclito. Hola, Alfonso, buenas noches, gracias por la invitación. Heráclito, un saludo especial a toda la audiencia de Caracol Radio y a mis compañeros de panel. Gracias, Heráclito. Él también es congresista, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Así que podemos empezar por lo que ocurrió esta semana en el Congreso. Les contaba donde las comisiones económicas conjuntas no hicieron el quórum y con eso hubo imposibilidad de debatir el presupuesto general de la Nación, lo que en la práctica llevó a que el proyecto se hundiera por primera vez, además, en la historia. Desde que se radicó el proyecto hubo polémica y lo que es casi siempre un trámite común y asignar las partidas de gasto para el año siguiente de cada gobierno terminó en lo que los expertos llaman, ese es su término técnico, la dictadura fiscal, es decir, un decreto que fija el presupuesto, en este caso del 2025. La diferencia central estuvo en el monto del presupuesto, 523 billones de pesos. El gobierno y algunos centros de pensamiento económico consideran que el presupuesto estaba de entrada desfinanciado en 12 billones de pesos. Por eso no podía presentarlo por ese monto, situación que llevó a que en el Congreso no se aprobara inicialmente esa base, el monto general del presupuesto, y desembocó en las discusiones que terminaron en el hundimiento de la iniciativa. Con este escenario lo que viene es la expedición del presupuesto y el ordenamiento del gasto no a través de la vía legislativa que pide la Constitución, sino del decreto que tiene como facultad el presidente de la República. Esto suma más interrogantes, pues ya se anunció que llegarán demandas a la Corte Constitucional, se debate justamente sobre el monto, el ministro de Hacienda insiste en que se hará por el monto inicial, los 523 millones, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dice que no puede hacerse así, sino que debe ser por 511 billones, es decir, sin el faltante de esos 12 billones que se pensaba tramitar a través de una ley de financiamiento que otros claramente han hablado de ser una reforma tributaria. Así que empezamos hablando sobre este asunto, sobre la reforma tributaria posible, sobre el presupuesto general de la Nación hundido en el Congreso, sobre la dictadura fiscal, sobre el monto que tendrá ese presupuesto. Empecemos con quienes están hoy en el Congreso de la República. Heráclito, primera opinión suya sobre este tema. Sí, Alfonso, aquí hay que tener la discusión en dos esferas, la esfera de lo político y la esfera de lo técnico. De lo técnico a nivel de la Constitución y el propio Estatuto Orgánico de Presupuesto del 96. En primer lugar, creo que el Congreso de la República y particularmente el Senado renunció a su competencia de aprobar el presupuesto. Por primera vez, después de la Constitución del 91, el presupuesto el Senado se negó a usar esa facultad, es decir, a aprobar el presupuesto en la Comisión para continuar el debate. Contrario censo, la Cámara de Representantes sí cumplió con su deber constitucional de aprobarlo para continuar el debate. Entonces renunció y es una discusión política. ¿Por qué? Porque quieren hacer de oposición, incluso a nivel de un trámite legislativo, al presidente de la República. Y en segundo lugar, la Constitución contempla taxativamente que cuando el Congreso de la República no apruebe el presupuesto, se podrá expedir por decreto el presentado por el gobierno. Ese es el uso
que tiene ahorita el presidente de la Constitución para exigir el decreto que adopte el presupuesto. Y es una competencia constitucional que tendrá que usarla el presidente de la República. Es decir, es una discusión en la cual el gobierno ha hecho y va a hacer lo que tiene que hacer. Y tiene que hacer es lo que le manda la Constitución Política de 1991. Para algunos, y algunos técnicos han llamado eso la dictadura fiscal, que a mí no me gusta. Y en estos 2 días he escuchado a opinadores y periodistas abusando de ese término, refiriéndose al gobierno, que va a usar la dictadura fiscal, porque el presidente es un... Pero no es una dictadura fiscal, es la competencia que le otorga la Constitución al presidente de turno, en este caso al presidente Gustavo Petro. Heráclito, este punto es importante porque, claro, es un término en el ámbito político molesto de dictadura, pero estamos de acuerdo en que el término técnico es correcto. Sí, digamos, lo han usado tradicionalmente los economistas para referirse a este aspecto. Pero en última, lo que está haciendo el presidente y lo que va a hacer el presidente, lo que tiene que hacer es expedir por decreto el presupuesto que presentó el gobierno a discusión del Congreso. Y eso no es otra cosa que aplicar la Constitución y la ley, que es la democracia colombiana. A algunos no les gusta eso, y en extremo tildan al presidente dictador, como lo han hecho en otros temas, en otros trámites del gobierno, en otras posturas del presidente Gustavo Petro. Es decir, lo usan como un arma política cuando simplemente en este caso es una competencia que le otorga la Constitución. Olga Lucía Velázquez, también congresista, también representante, pero por el Partido Alianza Verde, su primera opinión. Bueno, Alfonso, y a todos los compañeros de panel y los oyentes. El presupuesto que presentó el gobierno fue por 523 billones de pesos. Desde un inicio se generó una molestia de la Comisión Tercera de Senado, quien manifestó que no iban a aprobar un presupuesto por 523 billones de pesos porque iba acompañado de una ley de financiamiento. La primera pregunta ¿se usa presentar un presupuesto desfinanciado acompañado de una ley de financiamiento? Y la respuesta es sí. En otros gobiernos se ha presentado y se han sacado adelante los dos temas, tanto la ley de financiamiento como el presupuesto. Lo segundo, la desfinanciación de los 12 billones de pesos estaban soportados en una ley de financiamiento que todavía no conocíamos y que conocimos 8 días antes de la aprobación del monto, razón por la cual este proyecto de presupuesto, como el plan de desarrollo, tiene fechas. De los pocos proyectos que tienen fechas son estos dos. Y el 15 de septiembre, a más tardar, es decir, por tarde, antes del 15 de septiembre, debíamos de aprobar el monto en las comisiones económicas. Yo soy de la Comisión Cuarta y fui coordinadora ponente del presupuesto y realmente no era fácil hacer quórum para la Comisión Tercera de Senado. La Comisión Cuarta, si bien votó negativo también el monto de los 523, siempre estuvo. Pero la Comisión Tercera fue muy complejo hacer quórum, es decir, que llegaran todos los congresistas para poder debatir el presupuesto. Y el primer momento del presupuesto, que fue el monto, parecía como si se estuviera jugando, ¿no? Se presentaron 7 proposiciones que ninguna se aprobó. Entonces, una de ellas fue la mía, de 419 billones de pesos, que no se aprobara por 523, sino por 419, reduciendo la ley de financiamiento al adelanto de la regla fiscal, que daba un espacio de financiación de 5.6 billones de pesos, y 1 y 2 elementos que eran los descuentos en intereses y sanciones para los contribuyentes morosos. Con estos 2 elementos presentar la ley de financiamiento. Sin embargo, tampoco hubo eco por parte de la Comisión Tercera de Senado y ellos solamente querían aprobar o 511 o menos de 511 billones de pesos. Razón por la cual pues no hubo una aprobación del monto. Y ahí empieza ya una duda jurídica, y es: si no se aprobó el monto, se debía seguir con la discusión, y con una interpretación jurídica de que sí se podía, seguimos con la discusión. Y en esa discusión se presentaron 305 proposiciones de diferentes congresistas que sumaron 77 billones de pesos. Evidentemente, pues se negaron porque no habían recursos adicionales, y se vuelve a presentar la ponencia por los 523 billones de pesos. Una vez presentada la ponencia, 4 llamados a lista para que la Comisión Tercera pudiera tener quórum para decidir. Y cuando se va a determinar la sesión permanente, es que ni siquiera aprobamos la ponencia, fue
para decidir si continuábamos con sesión permanente, la Comisión Tercera del Senado no tenía quórum. Y si no había quórum en una de las 4 comisiones, pues no se podía seguir con el trámite. Razón por la cual no se siguió con el trámite, y aquí hay evidentemente 2 temas, uno político y uno técnico. En el técnico hay muchas discusiones sobre la ley de financiamiento frente a que evidentemente no se quiere afectar el bolsillo de los contribuyentes, pero también traía la ley de financiamiento disminuciones para los empresarios en el pago de la renta. Es decir, aquí habían temas, beneficio de las empresas que tampoco se tuvieron en cuenta, y la posición de la Comisión Tercera del Senado fue que en una reforma tributaria aparte y aprobemos por 511 el monto. Y se volvió un pulso, creo yo, que no ganó nadie, porque finalmente sale por decreto el presupuesto. ¿Y cuál es el decreto que debe salir? Con el proyecto de ley que radicó el gobierno al Congreso de la República. Hay algunos que dicen, no, ¿se incluyen algunas discusiones? No, aquí no se incluye ninguna discusión. Se saca el decreto por el proyecto que radicó el gobierno al Congreso para que se diera trámite al proyecto de ley de presupuesto 2025. ¿Qué va a pasar con la ley de financiamiento? Es la otra pregunta. La ley de financiamiento, el gobierno, como todavía no ha sacado el decreto, tiene la posibilidad de que se le dé trámite. Si no se le da trámite a la ley de financiamiento en el Congreso, pues no se puede sacar el decreto por 523 billones, sino que saldrá por 511 billones de pesos. Porque finalmente la ley de financiamiento trae esos 12 billones de pesos por los cuales el presupuesto está desfinanciado. Esa es la realidad, pero aquí hay un tema muy de fondo, y es el pago a la deuda. Por primera vez, un presupuesto general de la Nación trae un pago a la deuda de 112 billones de pesos, que equivalen cerca al 25% del presupuesto. Siempre había sido de 45, 57, lo máximo que ha pagado Colombia era 68 dentro de un presupuesto, y se sube a 112 billones. Y entonces la discusión es, ¿por qué estamos tan endeudados? Pues porque quedó un crédito aprobado por el gobierno pasado que se debía pagar en 4 años, y ese crédito con unas tasas de interés favorables para el país, pero que no tuvo ninguna inspección y vigilancia frente a la inversión, porque fue una de las condiciones del crédito. Es decir, era como un crédito de libre inversión. Colombia podía invertir en lo que quisiera porque fue el crédito que se sacó para el COVID, pero el país sí tenía que pagarlo en 4 años. El gobierno ha sido responsable con el pago a la deuda, y por eso incluyó dentro del presupuesto el pago de los 112 billones de pesos, más también hay que mencionar las vigencias futuras, que las vigencias futuras ocupan cerca de 23 billones de pesos del presupuesto. Es decir, nada más en vigencias futuras y pago a la deuda hay 150 billones de pesos del presupuesto. Es decir, que es un presupuesto inflexible, que está el país endeudado, y que recursos para inversión del próximo año es muy difícil que se tengan si no se genera la ley de financiamiento, o si no se adelanta la regla fiscal que le dé un cupo de 5.6 billones de pesos para capacidad de endeudamiento al país. Olga Lucía. Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias por esta primera intervención. Vamos a escuchar a los demás panelistas también. José Daniel López, que como les decía estuvo haciendo parte del Congreso en otro momento. Queremos también escuchar el análisis que usted hace de esta situación del presupuesto. Bueno, Alfonso, creo que lo primero es que hay que decirle a los oyentes que no es común, que de hecho creo que es la primera vez que pasa, al menos desde la Constitución del 91, que un Congreso no aprueba un proyecto de ley de presupuesto. Así es la única vez que ha pasado. Y si hay una bancada que funciona en el Congreso, más que las bancadas de los partidos, más que las bancadas armadas para temas específicos, suele ser la bancada de las comisiones económicas. Las relaciones entre el Ministerio de Hacienda y los miembros de comisiones económicas tienden a ser sólidas, tienden a ser fuertes, tienden a ser estables, y es la primera vez que una ley de esta envergadura no llega a aprobarse. El único recuerdo que tengo de otra ley económica hundiéndose es en su momento la reforma tributaria de Carrasquilla,
en el contexto, digamos, del estallido social y de la negativa de la mayoría de las bancadas a aprobarla, y terminan finalmente ni siquiera tramitándola. Pero eso es lo primero que hay que decir, y estamos hablando de algo supremamente atípico. Pero es algo atípico, pero que la Constitución previó que podía pasar. Entonces el camino está claro. El camino es que el gobierno pues no se puede quedar sin presupuesto. Ahora le corresponde, como lo hizo Olga Lucía, basado en el proyecto de ley que llevó al Congreso, presentar o más bien promulgar un decreto que determine el presupuesto. Y eso obviamente, digamos, es un mensaje de distanciamiento con el Congreso, pero también es un mensaje duro tanto para el gobierno, porque esto no es imposible no verlo como una derrota política del gobierno, pero también es duro para el Congreso porque de alguna manera se marca un precedente que podría llevar en el futuro a que este o futuros gobiernos consideren que les sale mejor, que les sale más eficiente políticamente tramitar las leyes de presupuesto, casi que haciendo una debida diligencia en el Congreso y permitiendo que no se voten para evitar elementos de negociación en las leyes de presupuesto, en donde, por ejemplo, lo documentaba la silla vacía esta semana, el elemento de la asignación de los presupuestos de inversión regional termina siendo muy, muy importante. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, quiero cerrar con eso, es que esto sin duda es una mostrada de dientes para el proyecto de ley de reforma tributaria que se va a discutir, porque básicamente el Congreso no aprueba un proyecto de presupuesto que incluye 12 billones faltantes que el gobierno espera cubrir con la ley de financiamiento. Esto no significa que esa ley de financiamiento, reforma tributaria o como queramos llamarlo, se vaya a hundir necesariamente, pero sí indica que el Congreso y en especial el Senado, lo decía Heráclito ahora, marca, digamos, una mayor distancia y está poniéndole la vara más alta al gobierno, y pues señala que el trámite de esta reforma tributaria, que de hecho es más pequeña, es menos ambiciosa que la del ministro Campo, que terminó siendo de 18 billones, si no me falla la memoria, esta es de 12 billones, pues va a terminar siendo, digamos, compleja desde el punto de vista político. Y Sergio Guzmán, que como les decía es máster en economía internacional, también lo escuchamos sobre el presupuesto colombiano. Pues hay varias maneras de verlo. Yo creo que los representantes y el exrepresentante pues sí enfatizan en que esta es la primera vez que se hace, pero también en el proceso de presupuesto hay una negociación. Y en esta circunstancia lo que vemos es que el presidente y el gobierno no estuvieron dispuestos a negociar, presentaron un presupuesto de 523 y de ahí no se bajaron. Hay, según el presidente del Senado, 79 billones de pesos parqueados en fiducias que no ejecutan, y la ejecución del gobierno en presupuestos de inversión. Así que la mayoría de los ministerios no cumple con las metas. Entonces, lo que muchas personas, incluyendo los prestamistas de Colombia, se preguntan es ¿dónde está la plata? Y si sería responsable o no darle más plata a un gobierno que no ha sabido ejecutarla adecuadamente, darle más plata a un gobierno que no ha demostrado, digamos, una contundencia contra temas como la corrupción o contra, digamos, una eficiencia en la administración pública, que es lo que vemos, y es un gobierno con anuncios constantes. Ayer nos anunciaban 160 billones de pesos de un plan de inversión. ¿De dónde va a salir la plata? Ciertamente no del presupuesto que acaban de decir que van a pasar por decreto. Entonces, hay muchísimas preguntas. El gobierno también, ¿por qué no se bajó? Ahora, pues es muy fácil decir que el Senado y la comisión, las comisiones económicas del Senado no cumplieron su responsabilidad, pero también el Senado y la Cámara no son notarios del gobierno. Su obligación no es simplemente pasar los proyectos que el gobierno presente como los presenta, sino debatirlos y negociar con el gobierno. Y esa actitud tampoco se está viendo por parte del gobierno. Entonces, si bien Colombia está pagando más intereses de deuda que jamás ha pagado en su historia, eso también corresponde a un aumento en el nivel de riesgo país que ha sido alimentado por la incertidumbre política, la cual también ha sido producto de la gobernanza del gobierno. Entonces, si quieren reducir el costo de la deuda, hay que establecer reglas claras, mantener planes, no cambiar regulaciones sustancialmente y también generar mensajes de tranquilidad, algo que el gobierno no ha hecho en muchísimas ocasiones que ha tenido la oportunidad de hacer. Bueno, por supuesto. Alfonso, pero yo también creo que lo que pasó con el presupuesto es... Heráclito y Olga Lucía, ya les doy la palabra, pero quiero avanzar en la discusión
con esto. Quiero que a la gente que nos escucha pueda entender, le podamos explicar en la práctica qué va a pasar, porque no podemos vivir ni en un país, ni en una empresa, ni en una familia sin un presupuesto. Presupuesto vamos a tener. Más allá de esta discusión que ya se ha abierto, que ustedes han hablado en extenso sobre ella, ¿va a tener algún efecto real sobre el día a día del manejo del gobierno y sobre el día a día de la relación del gobierno con los colombianos? Y los escucho de las precisiones que querían hacer Olga y Heráclito. Sí, yo Alfonso, yo quiero creo que la decir Va Olga dos. primero. Constitución del co- 91 y el constituyente del 91 pensó estos escenarios. Heráclito. No, Y el, vamos con pen- Heráclito entonces. A ver, lo oigo. y al pensar estos escenarios, lo dejó claramente cuál es el camino a seguir en el sentido de que el presupuesto no sea aprobado por el propio Congreso, ya lo he dicho acá. Y la programación presupuestal que se hace cuando en diciembre se liquida el presupuesto, que técnicamente se llama así, se prevé los escenarios del equilibrio de los ingresos con los gastos, con los egresos que tiene que hacer el gobierno nacional. Y en ese escenario pues no hay nada que no esté reglado en la administración pública, porque así nos lo enseñó Max Weber con la teoría de la burocracia. Todo es normado, todo es procedimental y todo está de alguna manera elevado a alguna norma. Y eso no va a haber, digamos, algún traumatismo. Pero sí quería hacer un comentario con respecto a la desfinanciación del presupuesto de hoy y la proyección del presupuesto 2025 pensando en los 12 billones faltantes, digamos, del desequilibrio que argumenta la oposición que podría presentarse. Y es que en la reforma tributaria inicial del gobierno que presentó el exministro Campo, que presentó el gobierno en su momento, se contemplaba una reforma por 20 billones de pesos. Sin embargo, con la decisión de la Corte Constitucional de no deductibilidad de las regalías, se bajaron los ingresos proyectados en 8 billones de pesos. En 8 billones. Por lo tanto, los ingresos se recortaron para este año y se irían a recortar en las proyecciones que se hacen para el próximo año. Porque digamos, sacar de las rentas, las regalías, significaba disminuir esos aportes, esos tributos que iban a ingresar a las arcas públicas. Entonces, siendo responsables con el manejo de las finanzas públicas, como lo ha sido el gobierno del presidente Gustavo Petro, de ahí surge la necesidad en el escenario fiscal a mediano y largo plazo, esta ley de financiamiento para poder alcanzar las metas presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero además, como lo dijo muy bien Olga Lucía y los dos panelistas, Sergio y José Daniel, en lo que tiene que ver con la responsabilidad país del pago de la deuda pública externa. Y la deuda pública externa se pasó de 99 billones en este año de los pagos a 112 en el año 2025. Y este gobierno, todo lo que ha hecho, siendo responsable para responder ante los organismos multilaterales con su deuda pública, presenta esta ley de financiamiento para equilibrar los ingresos y los gastos. Yo creo que es lo más sano. Pero la propia Constitución lo dice. Si no hay equilibrio en los ingresos y los gastos, se puede presentar una ley de financiamiento que puede tramitarse de manera simultánea o en el periodo legislativo siguiente. Es decir, incluso puede presentarse en el próximo periodo del 16 de febrero. Es decir, el constituyente del 91, en este asunto de las finanzas públicas y en el tema del presupuesto, fue previsivo, calculando cualquier escenario. Y aquí el gobierno tiene todas las salidas, tiene todas las normas que va a adoptar para continuar con la adopción del presupuesto y la ejecución del presupuesto en el año 2025. Olga también tenía algo que anotarnos. Sí, Alfonso, yo creo que hay dos elementos. El primero, darle tranquilidad a todos los colombianos, porque se liquidará el presupuesto, que es lo que procede, se hace la liquidación del presupuesto, se tendrán, cada entidad tendrá el presupuesto para ejecutar de acuerdo a los rubros asignados en ese proyecto de ley que radicó el gobierno ante el Congreso inicialmente. Es decir, que ahí no habría ningún inconveniente. Creo que frente a la incertidumbre de la ley de financiamiento, lo que va a pasar es que tal como quedaron las tensiones en la Comisión Tercera del Senado, pues no va a haber ley de financiamiento este semestre, es lo que la intuición me determina. Entonces, ¿qué procede? Que el próximo año se presente una reforma tributaria, se le dé trámite, y si existe la posibilidad de hacer una adición presupuestal, se hará una adición presupuestal. De lo contrario, no habría recursos adicionales para
para adicionar al presupuesto. Y lo segundo, yo creo que lo que pasó también en el presupuesto es un adelanto del 2026. Yo creo que aquí ya se están tomando posturas presidenciales, nada más ver algunas intervenciones de senadores de la Comisión Tercera de Senado que prácticamente hicieron discursos de candidato presidencial en lugar de estar hablando necesariamente del presupuesto, eran candidaturas presidenciales. Entonces, lo que vimos también fue un distanciamiento y mostrar diferencias políticas entre el gobierno de Gustavo Petro y lo que ofrecen otros congresistas próximos a ser candidatos presidenciales. Entonces yo creo que aquí también para mí es el inicio de la contienda electoral del 2026 y que se dejó plasmada en la negación del presupuesto del 2025. Lo que de todas maneras tiene una validez política tratándose del Parlamento, creo yo. Sergio, José Daniel, sobre la implicación para el gobierno y su relación con el pueblo de esta situación del presupuesto, ¿qué nos dicen? Sergio. Sí, pues mire, yo lo que pienso en principio es que el gobierno busca, como siempre, imponer su visión, y el gobierno ha sido así durante los 2 años y medio que tenemos, pero cuando está dispuesto a negociar, las cosas le pasan. Si está empeñado en exponer sus argumentos y que las cosas pasen como quieren, las cosas no le pasan. Lo vimos con la reforma a la salud, lo vimos con la reforma estatutaria a la educación. Cuando el gobierno está dispuesto a hacer concesiones importantes, como lo vimos en la primera reforma tributaria, como lo vimos durante la reforma pensional, las cosas al gobierno le pasan mucho más fácil, y ese puede ser la historia de la reforma laboral. Pero en este caso, con el presupuesto, la inflexibilidad del gobierno le va a salir muy caro. José Daniel. No, y yo quisiera anotar, porque es que esa discusión sobre la ley de presupuesto a veces suena muy árida, muy económica, muy teórica, y este es un tema que tiene un impacto directo en la calidad de vida de la gente. Primero, si el endeudamiento crece, como en las finanzas de cualquier hogar, hay menos plata disponible para el desarrollo de los fines superiores de la sociedad, porque hay mayores obligaciones de deuda. Y en eso tienen que ver muchos factores. Por supuesto, la pandemia, que nos deja un rezago en términos de deuda importante porque era necesario endeudarse, pero también el factor de riesgo país que viene creciendo, que vuelve el crédito más costoso y por ende vuelve más gravoso para los colombianos el pago de la deuda, y eso le quita margen, le quita oportunidad a invertir en los temas que realmente necesitan los colombianos. Segundo, pues acá también hay que considerar que en la medida en la que haya una estabilidad en la toma de decisiones públicas, que no se hagan públicos estos enfrentamientos como terminaron haciéndose entre un sector del Congreso que logró bloquear el proyecto de ley legítimamente, pues porque en el Congreso también, eso lo ha dicho la Corte, es perfectamente legítimo no hacer quórum o perfectamente legítimo recurrir a maniobras para dilatar decisiones. Pero al final esto termina mandando un mensaje que no es bueno para los mercados, y si los mercados no valoran bien a Colombia, pues hay menos inversión, el crédito es más caro, si hay menos inversión, hay menos empleo y hay menos movimiento económico. Entonces al final, a lo que quiero llegar con esto, es que este tipo de situaciones sí terminan teniendo un impacto negativo en los colombianos, no, digamos, no necesariamente por si el presupuesto termina siendo de 511 billones o de 523 billones, que eso se sabrá como consecuencia de la reforma tributaria, y pues hay un camino claramente establecido en la Constitución y la ley para un escenario o para el otro, pero en últimas esto manda mensajes de inestabilidad política y de inestabilidad en la construcción de la política económica, que terminan siendo castigados internacionalmente, y eso termina afectando al ciudadano de a pie. Hablamos del presupuesto general de la Nación, de lo que pasará tras su hundimiento en el Congreso de la República. Estamos en el debate en Hora 20 Caracol Radio. Regresamos en minutos. Vamos a una actualización de los deportes de esta noche de viernes en Colombia.
Regresamos a Hora 20 de Caracol Radio, este espacio de reflexión, de análisis, de debate de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Hoy con Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara por la Alianza Verde, José Daniel López, presidente de Alianza IN, Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, y Heráclito Landines, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Pasemos a otro tema importante de la semana, que es la presencia del presidente Gustavo Petro en Nueva York, en la Asamblea número 79 de Naciones Unidas. El presidente dio discursos, el tradicional, ante el Pleno de Naciones Unidas. También se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el canciller alemán, Olaf Scholz, con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Abordó varios ejes que son ya reiterados en él y en su política internacional: la guerra en Gaza, oposición absoluta de su parte; la crisis climática; la crítica, esta vez acentuada mucho más, contra las potencias políticas y económicas del mundo. Dijo que los presidentes de los países de la destrucción se ríen por los pasillos de la sede de las Naciones Unidas. Sobre Venezuela habló muy poco en su discurso, lo llamó un gobierno y un país rebelde, aunque después, fuera del hemiciclo de la ONU, le dijo a la CNN que si no hay presentación de las actas no habrá reconocimiento al presidente Maduro, algo que ya había dicho el mismo gobierno y que fue reiterado por la reunión o el acercamiento que hubo también en Nueva York con el presidente de Brasil, Lula da Silva. No asistió, sin embargo, el presidente a un encuentro de alto nivel con presidentes como Macron de Francia, como Trudeau, como Boris, como el propio Lula, que querían justamente abordar desde sus naciones, Canadá, Chile, México, la realidad política de Venezuela. Quiero saber cómo interpretan ustedes esto que ha ocurrido con el presidente colombiano y con la delegación del país en las Naciones Unidas en la semana que termina. Empecemos con Sergio Guzmán. Bueno, pues aquí es donde hay una diferencia muy grande entre lo que el presidente dice querer hacer y lo que el presidente hace, porque el presidente, y muchos hemos enterado que Petro es una persona contundente en sus opiniones y quiere vanagloriarse como un líder, no solamente global, sino regional. Entonces, cuando se trata de problemas que están lejos, como el de Gaza, Petro es contundente, es fuerte, tiene unas posiciones muy claras en donde realmente pues nadie le está pidiendo que se meta. Petro se mete de pies y manos. Eso sí es una cosa impresionante. Pero en el problema que más nos ataña, en donde sí tenemos una influencia, en donde sí nos va a costar a nosotros en economía, en migración, en petróleo, en seguridad, que es Venezuela, el presidente muestra una tibieza y una timidez que nos hace a muchos cuestionarnos si su defensa a ultranza en la democracia, por ejemplo, en lugares como Guatemala, cumple el mismo rasero con países vecinos como Venezuela. Y yo entiendo que compartimos 2.200 kilómetros de frontera y que tenemos unas consecuencias enormes sobre lo que pasa en Venezuela, pero yo creo que mucha gente lo que espera es una contundencia similar. Entonces vemos un presidente que es súper contundente, con problemas en donde Colombia ni le va ni le viene lo que pase, y súper tímido con problemas en donde el mundo sí está mirando el liderazgo que ejerce Colombia. Entonces yo sí creo que ahí hay muchísima confusión sobre la posición de Colombia específicamente y la posición de Petro, y eso pensamos que le va a restar mucha autoridad al gobierno en su reputación internacional y su reputación como un demócrata. Su análisis de lo que pasó en Nueva York, José Daniel. Pues a ver, yo creo que al presidente Petro se le abona el liderazgo y haberse de alguna manera anticipado a lo que hoy es una tragedia humanitaria en Palestina, y eso es un hecho. Creo que también siempre habrá que condenar los hechos atroces de los que ha sido víctima también la población israelí que desató esta guerra. Pero como lo dice Sergio, es muy difícil ser así de fuerte en el tema palestino y ser tan suave en el tema venezolano, que es el que tenemos a la vuelta de la esquina. Yo celebro la declaración del presidente Petro en CNN cuando dice que sin acta no hay reconocimiento del gobierno, pero que la única mención a Venezuela en el discurso de Petro ante Naciones Unidas sea el de calificarla como una nación rebelde, cuando la única rebeldía que hay en Venezuela es la del pueblo contra un régimen dictatorial que a uno los secuestró en su país y a los otros los expulsó de su país. Pues creo que es una equivocación profunda, y creo que eso para el presidente Petro y para sus fuerzas políticas va a tener un costo político descomunal,
en el 2026. En una mirada más general, creo que salvo el tema de Venezuela en alguna medida y no con la fuerza que debiera, pues ni Colombia ni América Latina parecen estar en el centro de la discusión global. No lo están en el debate presidencial de Estados Unidos, en donde la única alusión eh, relevante, aparte del tema de Venezuela, es la alusión al problema de la migración que persistentemente hace Donald Trump, pero pues claramente América Latina no va a ser un tema central para el próximo presidente de Estados Unidos, sea quien sea, ni tampoco parece ser, digamos, un tema crucial en una agenda multilateral, que en eso sí coincido con el presidente Petro, pues está este multilateralismo en una absoluta crisis por su incapacidad de resolver problemas prácticos en temas humanitarios o en temas de la defensa de la democracia, como ocurre en Gaza y como ocurre justamente en Venezuela. Entonces creo que ni somos centrales en la discusión, ni tenemos liderazgo en la discusión global, y sí deberíamos mantener la misma energía para hablar de Gaza en el momento en el que el presidente habla de Venezuela. Olga Lucía. Bueno, yo creo que el presidente ha hecho un esfuerzo en cada una de las intervenciones que hace internacionalmente en el tema del cambio climático. Yo creo que ahí sí está haciendo una incidencia. O sea, en el tema del cambio climático ha sido consistente, persistente, y lo que yo puedo resaltar del discurso es que sigue insistiendo en que nosotros deberíamos tener recursos como país por cuidar el Amazonas. O sea, yo creo que el tema de tener, para poder pagar deuda, nosotros deberíamos de tener un incentivo de esta banca multilateral por otros temas distintos a simplemente estar pagando, como el cambio climático. Entonces yo sí creo que en el tema de cambio climático es un líder, ha generado una posición clara, y creo que hay que seguir insistiendo. Me parece que lo más positivo de su discurso es seguir insistiendo en que nosotros podamos pagar parte de nuestra deuda, invirtiendo en proteger el Amazonas, en proteger nuestros ríos, en proteger nuestra biodiversidad. O sea, creo que ese es el punto más a favor, y yo seguiría insistiendo, es decir, en pagar deuda con ello. Pero lo que no me parece bien es que era una oportunidad para poder mostrar nuestras necesidades. Yo sí creo que nosotros tenemos una pobreza que superar, tenemos un conflicto armado que no sea, o sea, que no está resuelto, tenemos un desempleo que se ha aumentado, tenemos una sensación de inseguridad que es visible hacia afuera, y que deberíamos de empezar a mostrar cómo traer aliados a resolver lo nuestro. Eso no se ve. Creo que sigue siendo un líder en el cambio climático. Hay que seguir insistiendo en pagar deuda con protección ambiental, pero decir en un discurso que es que aquí hay que acabar con la guerra, pues claro que hay que acabar con la guerra. Es que aquí hay injusticia social, sí hay injusticia social, y aquí lo que tenemos que hacer es más fácil, que me parece que claramente es así, pero pues que no hay un eco, porque finalmente pasa el discurso y es el siguiente, y es que es más fácil en un día conseguir los recursos para enviar todo el armamento que se necesite para la guerra, a poderle solucionar el hambre o la situación de pobreza a la población en el mundo. Entonces, yo creo que en el cambio climático hay que insistir, pero en el tema de la injusticia social, pues no veo que haya un eco a nivel internacional. Y Heráclito. Sí, yo creo que hay un tema importante que resaltar en el discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas, que es la asamblea que reúne a los habitantes, a los representantes de los habitantes de este planeta de la Tierra, y es la defensa de la vida. Y cuando el presidente Gustavo Petro habla del cambio climático y qué hacer desde la humanidad, qué hacer desde los gobiernos y desde los pueblos por evitar la catástrofe climática, está hablando de la vida de ahorita, pero sobre todo la vida de las siguientes generaciones de este planeta. ¿Qué estamos haciendo hoy? Por ejemplo, dijo el presidente Gustavo Petro, se han deforestado y quemado por el cambio climático 11 millones de hectáreas del Amazonas. ¿Qué va a hacer el mundo?
Y ahí cae lo que dice Olga Lucía. ¿Por qué no cambiamos lo que ya ha repetido siempre el presidente Gustavo Petro? Deuda por protección del ambiente en nuestros países del sur del mundo, del sur del planeta. Europa, China y los Estados Unidos acabaron con sus bosques, contaminando sus fuentes de agua para industrializarse, pero ahora ellos quieren que nosotros asumamos comportamientos iguales a ellos, pero con los principales responsables de ese cambio climático han sido los países del norte industrializados, Europa, Estados Unidos y China. Y entonces, ¿qué están haciendo ellos? Yo creo que lo más justo para la humanidad sería que protejamos nosotros, quienes tenemos esos recursos naturales, y lo intercambiemos por deuda. Y lo segundo, lo que llamó la atención el presidente Gustavo Petro es el genocidio que está cometiendo en vivo y en directo, que todos los días lo transmiten por televisión, del pueblo palestino. Ahí se va a acabar, y lo han dicho muchas personas, se va a acabar la humanidad cuando acaben físicamente, cuando asesinen físicamente a hombres, mujeres, niños, ancianos, a los ojos de todo el mundo. Entonces eso es pelear por la vida, por acabar por las guerras. El año pasado pidió conferencia sobre guerra Ucrania-Rusia y pidió exactamente una conferencia de paz en el Medio Oriente. ¿Y en qué ha avanzado la humanidad? Yo creo que es un llamado importante, y ahí posiciona el presidente Gustavo Petro como un líder de la defensa en la vida. Y claro que tenemos mucho que decir sobre lo que pasa en Venezuela y sobre todo sobre lo que pasa en Colombia. Pero sobre lo que pasa en Venezuela, Alfonso, quería contar una cosa. En el Señor. gobierno anterior, que se cerraron las fronteras, que se hacían discursos en Cúcuta para tumbar a Maduro, en el intercambio comercial se bajó a 56 millones de dólares. En estos momentos, después de que abrió el presidente Gustavo Petro la frontera, se ha subido a 750 millones de dólares en intercambio comercial y va a llegar a 1.000 millones de dólares en este año. Es decir, es una cifra importantísima, se ha aumentado 20 veces más. Pero sobre todo, la calidad de vida de los habitantes de la frontera por el intercambio comercial, social, cultural, entre la frontera de Colombia y Venezuela, en Cúcuta, en Arauca, en La Guajira y en todos lados, ha mejorado porque es la integración colombo-venezolana. Y entonces algunos dicen desde acá, desde el Parque 93 tomándose un whisky, tenemos que atacar a Maduro, tenemos que sacar a Maduro, tenemos que hablar de la democracia. Es muy fácil criticar lo que pasa en Venezuela desde acá sentado cómodamente sin saber lo que pasa en Cúcuta. Y lo dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso y en una entrevista, que el gobierno de Venezuela entregue las actas de los escrutinios de las elecciones pasadas para así poder pasar al siguiente paso, que es el reconocimiento de esa victoria, pero que cumplan la democracia, y sobre todo desde acá condenar, querido José Daniel, condenar la represión de la oposición y condenar lo que están haciendo para perseguir a los opositores. A los opositores en una democracia no se les puede perseguir, hay que garantizarle el ejercicio democrático y sus libertades individuales. Y desde acá este gobierno se le ha pedido de diferentes maneras, desde el presidente, el canciller y líderes del pacto histórico, que lo hacemos, porque tenemos que respetar los derechos políticos, sociales y culturales de los habitantes de Venezuela. Sea cual sea su filiación política, tenemos que pedir que se respeten. Quiero aprovechar parte de lo que acaba de decir Heráclito, también ustedes o algunos de los otros panelistas, para preguntarles cómo creen debería ser en el tramo final, menos de 2 años de mandato, el tramo final del presidente Gustavo Petro, su postura internacional. Personalmente lo noté en algún momento apocalíptico al presidente, diciendo ya empezó el fin, pero también en general desencantado, como porque no ha logrado hacer calar internacionalmente muchas de las ideas que él plantea y que por supuesto considera justas y las soluciones necesarias para la humanidad. ¿Qué tipo de acción podría tomar, qué tipo de camino podría asumir en estos últimos 2 años el presidente después de ese desencanto que le notamos en esta ocasión? Alfonso, si me permite, yo creo que digamos, en este punto la economía de esfuerzo es muy importante. Quedan 1 año y 11 meses, realmente es poco tiempo y digamos, y aparte, bueno, ya casi todo el periodo de campaña. Hay 3 temas muy importantes. Primero, profundizar la voz del presidente en el tema de cambio climático. Sin duda esa es una apuesta que acá lo señalaban Olga Lucía y Heráclito, ha hecho el presidente en el concierto internacional y debe ser consistente con eso. Segundo, yo sí creo que hay que meterle más volumen y más contenido y más persistencia al mensaje de defensa de la democracia en Venezuela. No es una buena idea, y esa no es la discusión, romper relaciones con el régimen. Que haya intercambio comercial, como lo decía Heráclito, que haya representaciones diplomáticas, conviene no por
la legitimación de Maduro, sino por la conveniencia de la población colombiana y venezolana que vive en un lado y en el otro. Pero Claro. es muy importante que Colombia tenga el perfil que, por ejemplo, ha tenido el gobierno chileno para condenar sin peros, sin matices, en mayúsculas. Claro, la persecución a la oposición, pero también el evidente robo de las elecciones en Venezuela. Ese es un segundo tema. Y un tercero que es un deseo seguramente utópico, y es en el gobierno del presidente Duque pasó una cosa mala y acá viene pasando también y ojalá eso se corrija. Y es que tenemos que recuperar la tradición bipartidista de nuestra relación con Estados Unidos. El gobierno colombiano, los actores de la institucionalidad colombiana están para relacionarse con nuestro principal aliado comercial, militar, sea quien sea el gobierno. Flaco favor nos hacemos a nuestros propios intereses cuando nos ponemos a tomar partido de un lado o del otro. Ojalá seamos muy prudentes, muy silenciosos en el debate electoral estadounidense, no por supuesto el Congreso, pero sí el gobierno, y muy activos para estrechar los vínculos con el nuevo gobierno, sea cual sea. ¿Qué otra opinión tienen sobre ese futuro Yo posible creo, yo internacional, creo Olga? que Yo, definitivamente tiene que seguir insistiendo el presidente en el cambio climático y en el pago a la deuda. Para mí ese es uno de los puntos que ha logrado posicionar y que debe tener un resultado. También estoy de acuerdo con el desencanto de esos escenarios, porque se acude a estos escenarios internacionales, se van los discursos y se vuelve el próximo año como si no hubiera pasado nada. Y eso es lo que desencanta de esos escenarios internacionales, que es un poco el mensaje que estaba enviando el presidente Petro. Aquí lo que se necesita es que si ya ese es una de las apuestas, pues que sigamos insistiendo. A mí me parece que si el presidente Gustavo Petro logra que se pueda pagar deuda con protección ambiental, es un excelente logro, sería de su gobierno y sería de trascendencia. Segundo, la dedicación de este año y medio que queda efectivo de gobierno, yo diría que debería dedicarse a las relaciones comerciales. Aquí necesitamos abrir mercados. Hay muchísima producción colombiana que le falta internacionalizarse y no se ha hecho una buena labor de internacionalizar los mercados, y creo que en eso debería de esforzarse, dedicarle la energía. Y tercero, la relación con Venezuela, ya él dijo, aquí no muestre las actas, aquí no vamos a conectar con un fraude, pero sí creo que Venezuela es un aliado comercial que debe ampliarse esas expectativas de comercio como se tienen que ampliar con todos los países. Creo que el comercio, ampliar posibilidades y el pago a la deuda con protección ambiental serían los temas a los que debería dedicarse el presidente en lo que le queda de gobierno. Nos queda un par de minutos más de programa, Heráclito. Sí, yo creo que el liderazgo del presidente Gustavo Petro hable a nivel de América Latina y a nivel mundial en esos dos temas. Y creo que debemos acentuar aún más las relaciones colombo-venezolanas para que el pueblo venezolano, que es nuestro hermano, porque tenemos el mismo origen, mejore sus condiciones económicas, sociales, políticas, y eso se hace, como lo pide José Daniel, respetando la autodeterminación de los pueblos y respetando su escenario político, pero siempre del lado de la democracia. Igualmente con los Estados Unidos la relación debe ser la misma, con Venezuela debe ser la misma. Pero a propósito, el presidente de Chile opina a 10.000 kilómetros de distancia, cuando la relación espacial, la relación económica y social no es igual que la de Colombia. Entonces, por lo tanto, tiene, entre comillas, esa libertad. Pero los países más prudentes son los dos países que tienen más frontera física con Venezuela, que es Brasil y Colombia. Entonces, creo que en ese escenario, Colombia ha actuado muy bien, de manera prudente en las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y yo creo que debemos fortalecer en Colombia la transformación industrial de este país, agregarle valor a la economía colombiana, no solamente que crezca el sector primario de la economía, como es la agricultura, y agregarle más valor. Y yo creo que ese trabajo está bien encaminado el gobierno nacional a través del Ministerio de Industria y Comercio, pero tenemos que acelerar y trabajar más y mostrar más resultados. Nosotros tenemos una producción para todos los momentos del año
cualquier tipo de productos del agro. Tenemos que agregarle valor para aumentar las exportaciones y aumentar los ingresos de este país. Heráclito, muchas gracias y cerramos muy breve, por favor. Sergio, muchas gracias también a usted. No, pues muchas gracias por darme la última palabra y a mis compañeros de panel, pero quiero decir dos cosas que, primero, responderle a Heráclito una cosa, porque usted habla que es muy fácil estar en Bogotá y hablar al whisky de lo que debe pasar en Venezuela, pues lo mismo le digo con Palestina, porque es muy fácil estar sentado acá y no estar en Haifa o en Tel Aviv cuando hay bombardeos diarios que vienen atrás de la frontera. Entonces, esa misma prudencia le pido que la tenga en otros conflictos. Y a la representante también le digo una cosa que a mí me parece importante, es el presidente lleva desde el día de su posesión, literalmente, hablando del cambio de deuda por acción climática. No hemos visto el concepto aterrizar de un atril, porque el presidente sigue hablando de eso. Si el presidente estuviera en serio sobre eso, el plan no lo presenta en Naciones Unidas, lo presenta cruzando la calle en los grandes bancos de Nueva York, en donde están los tenedores de bonos, y con ellos el presidente no se ha reunido. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan? Porque si vamos a decir que el presidente es líder, pues ¿en dónde está el plan? Y el gobierno le parece que liderar es dar un discurso. Y eso pasó, por ejemplo, con la conferencia que hizo en el Amazonas con el presidente Lula, con la reunión que hizo en Cali con los presidentes de México y Brasil para hablar de drogas. Se habla mucho de conceptos enormes, pero no se aterriza a acciones. Entonces vamos a seguir 2 años en este cuento. Desafortunadamente parece que así será. Gracias a todos, nos quedaron temas por abordar, lo que significa que ha sido un debate muy productivo. Heráclito, Olga Lucía, José Daniel, Sergio, gracias a los oyentes de Caracol Radio. Hora 20 vuelve el lunes a las 7 de la noche.